Gloria a Dios. Bueno, en esta noche yo quiero tocar un tema muy importante. Quiero hablar de la familia. Qué bueno que vinieron. Le oré al Señor para que vinieran, ¿verdad? No fallaran a este servicio. Porque para el cristiano fiel, Dios es primero y segundo es la familia, ¿verdad? Cónyuge o hijos. Estamos viviendo tiempos muy críticos en los cuales muchos padres han descuidado a la familia, a su familia, principalmente a los hijos, ¿verdad? Escucha el siguiente relato. Se llama No te olvides de lo más importante. Aquí tenemos a una madre de familia que encontraron una cueva, ella y sus hijos. Y en esa cueva, ¿verdad? Muy en lo profundo había grandes riquezas, había oro, joyas muy valiosas. Y antes de entrar, ella escuchó una voz que le dijo: puedes entrar, tomar todo lo que quieras, pero no te olvides de lo más importante. ¿Por qué? Porque la cueva se cerrará. Esa voz la escuchó ella. Y ella y sus hijos entraron. Y ella comenzó, ¿verdad?, a tomar toda clase de riquezas, oro, joyas. Y salió de la cueva cuando la cueva estaba a punto de cerrarse. Y una vez fuera, esta madre se acuerda de sus hijos. Sus hijos se quedaron adentro, ella se olvidó y en eso la cueva se cerró. Ya era demasiado tarde. Sus hijos quedaron atrapados. A pesar de que ella escuchó aquellas palabras que le decían: no te olvides de lo más importante, al momento, ¿verdad?, ella cambia sus prioridades y ella, ¿verdad?, olvida lo más importante por agarrar lo menos importante, que eran lo más importante, que eran sus hijos. Yo quiero predicar este sermón al cual he titulado La herencia paternal, porque como padres tenemos una herencia paternal. ¿Cuántos padres hay aquí? Padres y madres. Levanten la mano los que son madres, ¿verdad? Ok. Entonces esto es para nosotros, mis hermanos. Gloria a Dios. Quiero predicar la herencia paternal. Vamos a leer el texto, Salmo 127, por favor, del 3 al 5, una escritura muy conocida. Y dice así, de esta manera, poderosamente, la palabra de Dios dice así, Salmo 127, del 3 al 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos, habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ayúdame a orar esta noche. Padre, una vez más, venimos por tu sangre preciosa, Dios, orando por tu palabra. Úngela, Dios, unge mis labios, mi corazón. Habla nuestras vidas, Señor. Oh Dios, acerca de lo más importante, como padres que somos, Dios, y nuestros hijos también, o nietos. Oh Dios, te pido que sea tu palabra haciendo la obra en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. La herencia paternal en esta noche. Ok, quiero hablar en primer lugar de una generación sin padres. Realmente este título es muy real hoy en día, mis hermanas, iglesia. Vivimos en una generación sin padre. Desde hace unos 40 años atrás, unas 4 décadas, esta es la verdad, la realidad. Vivimos en una generación sin padre. ¿Por qué le digo esto? Porque ha habido un aumento de divorcios y separaciones, donde hijos crecen sin el padre o sin la madre. O sea, hijos, ¿verdad?, que tienen un padrastro o una madrastra. Y por mucho tiempo, escúchame bien, la sociedad optó por ignorar aquello que provocaba sus problemas, por no querer tratar con sus verdaderas causas, pero ha tenido que comenzar a reconocer el porqué. Dice: la ausencia de papá en el hogar y sus devastadores efectos en la generación que emerge. Aunque sea difícil de aceptar para muchos, se vive en un caos mundial por la falta de padres en los hogares. El padre fue diseñado para traer estabilidad a la familia, dirigir con su ejemplo, guiar y enseñar la diferencia entre el bien y el mal, corregir cuando es necesario, plantando semillas de verdad en la vida de sus hijos. Cuando el padre rehúsa la responsabilidad que Dios le dio, la ausencia de dirección trae mucha confusión a sus hijos.
Entonces, realmente estamos viviendo en una generación sin padre hoy en día. Esto, amén, es algo tremendo lo que estamos pasando, hermanos, iglesia, en el mundo. En México es uno de los países, ¿verdad?, donde los divorcios, las separaciones, todos los días. Hay parejas que de hecho, ¿verdad?, no duran ni siquiera 5 años juntas. Hay parejas que 5 años y ya no se soportan, no se pueden entender y terminan separándose. Si se casan, terminan divorciándose. Y esto lo estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Lo estamos viviendo en México, ¿verdad? Entonces muchas de las personas que hoy estamos en la iglesia vivimos esto en carne propia. Yo lo viví en mi familia, ¿verdad? Mi padre, yo tenía 14 años, 13, 14 años cuando mi papá se fue, ¿verdad? Cuando mi papá y mi mamá se separaron, y yo lo viví, ¿verdad? Entonces, quizás usted lo vivió también, porque esto lo estamos viviendo, lo vivimos muchos en carne propia. Gloria a Dios. Entonces, hijos sin padres es muy doloroso y hay muchas consecuencias en esta noche. Hijos sin padres son hijos que crecen con traumas, con complejos de inferioridad. Muchas veces son hijos violentos, caen en adicciones, caen en malos caminos. Estas cosas suceden porque muchas veces, ¿verdad?, no hay una familia ahí, no hay un matrimonio, ¿verdad? La falta de mamá o la falta de papá trae este tipo de problemas, este tipo de cosas, ¿verdad?, que afectan a los hijos en esta noche. Las cárceles están llenas de hijos sin padre. Las cantinas, los bares están llenos de hijos sin padre. Los anexos, los centros de rehabilitación están llenos de hijos sin padre, o sin un padre o sin una madre. ¿Cuántos están aquí esta noche? Porque esto es real, mis hermanos. Vamos a leer algunas escrituras. Proverbios capítulo 1, en el versículo 8, nos dice las siguientes palabras. Proverbios 1:8: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Está hablando, ¿verdad?, a los hijos, porque es importantísimo que los hijos puedan atender o obedecer a la dirección de sus padres, de papá y de mamá. Esto es sabiduría esta noche. Proverbios 17, en el versículo 6, nos dice las siguientes palabras. Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Está hablando, ¿verdad?, una vez más Salomón acerca de la importancia de los padres o los hijos hacia los padres. Proverbios 15, en el versículo 5, también dice lo siguiente: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Dice que el necio menosprecia el consejo de su padre. Entonces, estamos viviendo en una generación sin padre. Yo recuerdo, ¿verdad?, yo he escuchado historias más bien de personas que ya tienen 70, 80 años de edad, que en los 60, ¿verdad?, en los 50, en los 60, la figura paternal era muy fuerte, ¿verdad? Se habla mucho de que los hijos respetaban a los padres, las hijas respetaban al papá, a la mamá. No había, ¿verdad?, como lo que hay hoy. Había un respeto muy tremendo de los hijos hacia los padres. Era cuando había ese respeto. Sabemos que todo eso se ha perdido hoy en día, ¿verdad? Hoy en día los hijos se levantan contra los padres, hijos se levantan contra sus madres, golpean a sus mamás, golpean a sus papás, hijos rebeldes, ¿verdad? Esto ha cambiado mucho, iglesia. Entonces estamos hablando de algo que lo estamos viviendo. Ahora, tenemos ejemplos en la Biblia de hijos que fueron rebeldes a sus padres y no quisieron sujetarse a ellos. Podríamos hablar de Caín, el hijo de Adán, ¿verdad? Caín, usted sabe lo que hizo Caín. Se convirtió en un homicida, asesinó a su propio hermano.
era un hijo rebelde, era un hijo, ¿verdad?, que no quiso sujetarse. Tenemos a Absalón, que fue uno de los hijos de David. El mismo Absalón quiso usurpar el trono de su padre David, porque era un hijo rebelde, porque no quería sujetarse a su padre. Tenemos a los hijos de Isaí, que es Eliab, Sama y Aminadab. Estos jóvenes también despreciaban a David. A David era hermano de ellos y lo despreciaban, y estos jóvenes, ¿verdad?, le tenían envidia a David, y eran jóvenes que eran rebeldes, no querían sujetarse a su padre Isaí. Tenemos a Ofni y Finés, hijos del sacerdote Elí, lo mismo. Estos jóvenes también no quisieron sujetarse, no quisieron obedecer a su padre, que era el sacerdote. Hicieron las cosas mal y terminaron mal. Tenemos también a Cam, hijo de Noé. Cam, ¿verdad? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam dice que fue un joven, ¿verdad?, que descubrió la desnudez de su padre, y finalmente vino una maldición sobre este joven. Vino una maldición y Cam se convirtió, ¿verdad?, en el padre de los cananeos. Y los cananeos eran una nación muy perversa, entregada a la idolatría, a la inmoralidad, que Dios destruyó cuando los israelitas tomaron la tierra de Canaán. Pero Cam fue el padre de ellos, un hijo rebelde. Tenemos al hijo pródigo, Lucas 15 también. También este joven le pidió la herencia a su padre, le pidió los bienes que le pertenecían, y se fue, dice, y gastó todo, ¿verdad?, en vicios, en todo tipo de maldades, porque era un hijo que no se quiso sujetar también a su padre, y terminó mal. Aunque sabemos la historia, ¿verdad?, que él después se arrepintió y su padre lo recibió. Pero le estoy hablando de ejemplos de hijos que fueron rebeldes y no quisieron, ¿verdad?, sujetarse a sus padres en esta noche. Porque realmente, iglesia, estamos viviendo en una generación sin padres. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Así que vamos a ir a un segundo lugar. Quiero hablar de los hijos, algo muy valioso. Ahora vamos a enfocarnos en los padres y vamos a considerar a los hijos. Vamos a volver al texto, Salmo 127, versículo 3 y 4. Vea conmigo ahí, versículo 3 y 4. Dice así: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. En este punto vamos a mirar algunos pensamientos de este texto. Lo primero, dice que los hijos son una herencia de Jehová. ¿Cuántos padres pueden decir amén? ¿Verdad? Los hijos son una herencia de Jehová. Los hijos no son una maldición, mis hermanos, padres. No son un dolor de cabeza. Los hijos no son un accidente, no son un descuido. Hay mujeres que quedaron embarazadas por un descuido, inclusive por un acto de abuso sexual. Pero al final ese hijo es una bendición, porque un hijo o un bebé no tiene la culpa de cómo haya sido gestado en esta noche. Usted sabe que hoy en día se ha legalizado el aborto, y el aborto se ha legalizado precisamente para casos de violación, e inclusive ya para mujeres que no quieren que ese bebé nazca. Pueden abortarlo, es legal abortarlo, pero esto no es de Dios, esto no viene de Dios, porque es un hijo, y un hijo es una bendición esta noche. Aleluya. Herencia de Jehová son los hijos, dice nuestro texto. Son una herencia, algo muy valioso delante de Dios, que Dios le da a la humanidad. Imagínense que esto, ¿verdad?, se echara a la basura, que esto simplemente se dijera: no, los hijos no son una bendición, los hijos no. Imagínense, se detiene la raza humana. Hay una película, ¿verdad?, una vez hablé acerca de esto. Hay una película hace unos años que salió, hace muchos años atrás, se llama Los hijos del hombre, y precisamente habla de eso, que ya no nacen hijos, ya no nacen niños, y solamente en esta película resulta que aparece una muchacha que está embarazada, y esta muchacha la cuidan porque realmente, ¿verdad?, tenían años que no nacía un bebé en el mundo.
cuidan como algo muy valioso. Porque la realidad es esta, mis hermanos, iglesia, que muchos no consideran a los hijos como una bendición, sino como una maldición. Otra cosa aquí, dice el salmista, cosa de estima es el fruto del vientre. La palabra estima, según la Real Academia Española, significa consideración y aprecio que se hace de alguien o algo por su calidad y circunstancias. Entonces los hijos son una cosa de estima, son algo de mucho aprecio, de gran calidad. No son un objeto, son algo de mucha consideración. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo el salmista. Cosa de estima el fruto del vientre en esta noche. Otra cosa más dice, como saetas en mano del valiente. Quiero hacer énfasis en esta palabra, la palabra saeta, gloria a Dios. Una saeta es una flecha o un dardo. Y aquí el salmista está depositando la responsabilidad en los padres. O sea, los padres somos los responsables de que nuestros hijos sean personas de bien en el mañana, ¿verdad? Está hablando, dice, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Hay un sentido que yo le puedo dar a esto esta noche. Un padre inteligente, un padre sabio, va a convertir a sus hijos en saetas, en flechas, o sea, en grandes personas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, los va a lanzar al éxito, tal como una saeta o flecha que sale disparada de un arco. Y esta es la imagen que está usando aquí el salmista, que los hijos, ¿verdad?, son como esas saetas, son como esas flechas que son lanzadas, son como esos dardos, ¿verdad?, que son lanzados a un propósito, a un fin. Bueno, un padre sabio e inteligente, ¿verdad?, va a tomar a sus hijos y los va a impulsar a cosas mejores, los va a motivar a ir hacia adelante, a ser personas del futuro, personas, ¿verdad?, que se preparen, gloria a Dios. Porque es triste y trágico cuando un padre no se preocupa de que sus hijos estudien o se preparen para el futuro. Un padre sabio se va a preocupar, va a tomar a sus hijos como esas saetas, como esas flechas. ¿Cuántos lo entienden en esta noche? Entonces esto es muy importante, iglesia. Hay escrituras que nos muestran acerca de esto, gloria a Dios. Porque los hijos, siempre se ha dicho que los hijos son el reflejo de los padres. Amén. Un hijo que es motivado por su padre, su mamá o su papá, que su mamá o su papá lo anima, le dice, ¿sabes qué, hijo? Échale ganas, yo te voy a apoyar para que estudies, yo te voy a apoyar para que te prepares, para que tú no vivas lo que yo viví, o para que tú no seas como yo, ¿verdad?, he batallado con la vida. Yo te voy a ayudar para que tú salgas adelante y seas una persona de bien en el futuro. Esto es bíblico, hermanos, esto es de Dios, ¿verdad? Esto yo siempre lo he mirado como algo de Dios. Aleluya. Dios nos llama a ser personas, ¿verdad?, de bien, y que nuestros hijos sean personas de bien. Nuestros hijos no tienen por qué ser los delincuentes del mañana, ni los pandilleros del mañana. Nuestros hijos deben de ser los mejores. Los hijos de los cristianos deben de ser los mejores. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver algunas escrituras en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Vea conmigo Deuteronomio 6. Versículo del 6 al 9 dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí está hablando, ¿verdad?, Dios a través de Moisés, diciéndoles estas palabras. Yo quiero que tú las enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que tú se las repitas a ellos, que tú seas, amén, un canal, ¿verdad?, que tú los impulses a que ellos vivan para mí y que ellos no fracasen, que ellos sean personas de bien en el mañana. Proverbios capítulo 31 nos habla acerca de la mujer virtuosa, y es interesante, ¿verdad?, lo que dice acerca de la mujer virtuosa. En este caso
mamá virtuosa o la madre virtuosa. Proverbios 31, vamos a leer versículos 25 al 29. Dice así: fuerza y honra son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantarán sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Versículo 29. Dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Aquí está hablando, ¿verdad?, de la mujer virtuosa que es muy cuidadosa con sus hijos. No solo con su marido, pero con sus hijos. Dice que sus hijos la van a alabar. Va a ser un ejemplo para sus hijos. Sus hijos se van a levantar y la van a llamar bienaventurada. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 22, versículo 6. Vea conmigo ahí, Proverbios 22, 6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando un padre se preocupa por sus hijos, un padre de familia se preocupa por sus hijos, ese hijo, ¿verdad?, va a crecer, se va a enfrentar a la vida, yo sé, se va a enfrentar a problemas, la adolescencia, la juventud, todos nos enfrentamos a eso, pero aún dice, cuando sea viejo no se va a apartar del camino, porque fue instruido, porque tuvo un buen padre, porque tuvo un padre sabio que se preocupó por él, una madre sabia, ¿verdad?, que siempre lo animó a echarle ganas a la vida, a estudiar, a prepararse. Gloria a Dios. Eso es algo tremendo, iglesia. Tenemos el ejemplo de Samuel, el hijo de Ana, Samuel el profeta. Ana era estéril, ella pidió un hijo a Dios, ella clamó a Dios, Dios le concedió ese hijo y dice la Biblia que ella lo instruyó. Literalmente o simbólicamente tomó a su hijo como una flecha y lo lanzó a los propósitos de Dios. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, en el versículo 24 al 28, vea conmigo, Primera de Samuel 1, 24 al 28, dice así: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, dice, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, dice, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Vea lo que hizo Ana, hermanos, iglesia. Vea lo que hizo esta mujer. Dios le dio ese hijo. Ella no podía tener hijo, pero Dios le dio ese hijo porque ella le dijo a Dios: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Yo lo voy a lanzar para tus propósitos, para que tú lo uses, para que él sea, ¿verdad?, un gran profeta, un gran sacerdote. Y ella cumplió, hermanos. Ella cumplió la promesa que le hizo a Dios. Gloria al Señor. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que ella lo trajo ante el sacerdote y lo dejó ahí. Y lo tremendo de todo es que después Dios le dio muchos hijos a Ana. Dios le recompensó. Pero aquí el punto es este: lo que ella hizo, ¿verdad? Ella tomó a su hijo, a Samuel, como una flecha, como una saeta, y lo lanzó a los propósitos de Dios. Yo le puedo decir esto: detrás de una gran madre hay grandes hijos. ¿Cuántos dicen amén? Detrás de una gran madre hay grandes hijos también. Entonces vamos a ir a mi tercer punto: bienaventurados los padres. Vamos a volver al texto, Salmo 127, versículo 5, por favor. Dice de esta manera, versículo 5: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí el salmista habla de una bienaventuranza. Dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Consideremos la palabra aljaba. La palabra aljaba viene del árabe hispánico algaba, que a su vez proviene del árabe clásico gaba. La aljaba, dice, es un recipiente portátil que se usa
o que usaba, ¿verdad?, para transportar flechas, saetas, dardos o jabalinas. Se caracterizaba por ser una caja o cilindro abierta por arriba y que se colgaba en el hombro. Y yo he visto estas imágenes. Normalmente las usaban los indios, los apaches, ¿verdad? Ellos traían su arco, traían como esa aljaba y ahí traían las flechas, ¿verdad? No sé si le tocó ver películas así, donde ahí traían sus flechas, sus jabalinas, sus dardos. Y esa es la aljaba. Y aquí el salmista está hablando, ¿verdad?, de el bienaventurado hombre que llenó su aljaba de ellos, o sea, de hijos, de sus hijos. Y el salmista nos da una tremenda enseñanza esta noche, iglesia, de lo que es ser padres y tener hijos. Yo les puedo preguntar en esta noche, ¿cómo está su aljaba? ¿Tiene usted hijos en su aljaba esta noche? ¿Es capaz usted de lanzar a sus hijos como flechas para que se conviertan en una bendición para la humanidad? Hoy en día, ¿verdad?, tristemente hay padres, millones de padres, que en vez de lanzar a sus hijos para una bendición, para que fueran una bendición, los lanzaron para ser un dolor de cabeza para la policía, para los vecinos, ¿verdad? Y muchos de esos hijos están en la cárcel, en la prisión, están en los centros de rehabilitación, padres que tienen que pagar grandes sumas de dinero para rehabilitar a sus hijos, porque simplemente no tomaron la responsabilidad de llenar su aljaba de sus hijos y lanzarlos a cosas buenas esta noche. ¿Cuántos me entienden en esta noche? Aleluya. Entonces, para mí es muy admirable cuando miro a padres que se preocupan por sus hijos, para que esos hijos estudien y se preparen y sean de bien en el mañana. Padres cristianos que siempre están preocupados para que sus hijos estén en la iglesia junto con ellos. Eso es bueno, gloria a Dios. Es bueno eso. Yo, amén, admiro, ¿verdad?, a las mamás que traen a sus hijos. Eso es bueno, hermanas. Sigan haciéndolo, porque eso es bueno. Gloria al Señor. Traerlos a la iglesia. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, veamos las palabras que el apóstol Pablo nos enseña acerca de esto. Efesios 6, del 1 al 4, dice de esta manera: hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí Pablo está hablando, ¿verdad? Está dando algunas enseñanzas acerca de los padres con los hijos, y de la crianza de los padres hacia los hijos y de la obediencia de los hijos hacia los padres. Pero vemos también en el libro de Deuteronomio capítulo 4, veamos las siguientes palabras. En el versículo 40, Deuteronomio 4, 40,